Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de cada una de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti radio. Recuerda que donde estás no es el final. Bueno, una vez más, reiterando la invitación para el primer congreso de Busco en ti en la Ciudad de México. Cada día pues estamos más cerca del evento, se nos acorta el tiempo para esas inscripciones. El formulario ya está en las redes sociales. La información todo concerniente al evento está también en nuestras redes sociales. El tema es tu identidad cuenta. Sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre estaremos enfocados en este tema de identidad. Identidad realmente tiene que ver mucho con lo que el Padre dice que nosotros somos, más no lo que el mundo dice que nosotros somos. Así que no nos debemos dejar intimidar por lo que la gente o el mundo está empezando a creer de nosotros. Creamos realmente lo que el Padre dice de quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. Entendamos que somos parte de una estrategia, somos parte de un programa que Él ya tiene establecido y ese programa se va a cumplir sí o sí. No importa quién esté en contra, se va a llevar a cabo. Así que estaremos en estos días enfocados en este tema de identidad, restableciendo nuestra identidad, porque ya es un regalo que tenemos y hemos dejado de percibir muchos privilegios que tenemos allí. Así que bueno, 30 de septiembre, 1 de octubre, tu identidad cuenta Ciudad de México, los esperamos allí. Ahora sí, damos la bienvenida, Pastor Iván, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Contento esta mañana de estar otra vez compartiendo contigo y con nuestra audiencia. Bueno, qué bueno, Pastor, que esté con nosotros, gracias por su tiempo, así que bueno, iniciamos con nuestro tema de hoy. Gracias con todo el amor. ¿Te habías notado que eh, los milagros están siempre in- introducidos porque una crisis se sale de control, porque algo se sale de las manos, porque no tenemos las herramientas humanas para cubrir una necesidad o porque las herramientas, las posibilidades que teníamos no alcanzan, no son suficientes o son incapaces. Voy a leer este breve pasaje de la Biblia para compartir con ustedes la perspectiva que tengo sobre este asunto. Está en el Evangelio según Juan, el capítulo 2 dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, una cosa así como 170 galones de agua, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Yo supongo que los que estaban al servicio en la fiesta veían cómo rápidamente la cantidad de vino que estaban repartiendo superaba el presupuesto para llegar hasta el final de la fiesta. Es decir, había menos vino del que se requería para llegar hasta el final de la reunión, que entiendo que eran 5, 6 o hasta 7 días en una fiesta de matrimonio en aquellos tiempos. Y mm, no había los medios, no ocurría como ocurre ahora, que vas a la esquina y si te faltó para el desayuno, si alguien llegó de imprevisto, tomas tu teléfono, un Rapid, un domicilio, una tienda de cerca, seguro que tienes el número y puedes hacer un pedido, por lo menos en nuestros países. No, en este caso la situación era una situación urgente, aunque no era de vida o muerte, sí requería
de una solución que estaba más allá de las posibilidades humanas. Entonces, María, la madre de Jesús, sabe que hay alguien que tiene la capacidad de cubrir una necesidad que esté por encima de las capacidades humanas presentes. Aquí es en donde nosotros empezamos a darnos cuenta que muchas de las cosas que se han salido de curso en nuestras vidas, muchas de las cosas que nos han superado, han venido por causa de la ausencia del conocimiento, la revelación o la persona, en este caso en particular, que puede cubrir por encima de nuestras capacidades. Ahora mismo, yo quisiera comprar una sede para nuestra iglesia y seguramente construir, pero no está dentro de mis capacidades económicas. Si voy al banco y hago la solicitud, seguramente no me van a prestar el dinero suficiente para una inversión de ese calibre, eh, porque está por encima de mi presupuesto, muy por encima de mi presupuesto. Sin embargo, he entendido que una vez el Señor me ha puesto en esta situación, una vez yo tengo su acompañamiento, estoy calificado por Él, yo puedo hacerle la solicitud a Él, como María lo hizo a su hijo: por favor, haz algo que cubra nuestro presupuesto, haz algo que cubra nuestra necesidad. La hora más oscura del hombre, la hora más gris del hombre, el momento de mayor debilidad del hombre, siempre es el preámbulo para que la luz de Dios brille con más intensidad. Casos, eh, puedo mencionar muchos. La división, ¿qué tal? Del agua del Mar Rojo, por ejemplo. El mismo llamado de Moisés, que la planta arde en fuego y no es consumida. Que el río Jordán se haya detenido. El crecimiento de la ropa del pueblo de Israel en el desierto, cuando se detuvo el sol y la luna durante casi un día. El caminar sobre las aguas de Pedro y del mismo Jesús. Hablar a la tormenta, al viento, y que ésta obedezca. La resurrección de Jesús. Tantos son los ejemplos. Vinieron porque había un llamado que se había perdido, un horizonte que se había perdido. Entonces se rompe la física o la biología, no sabría cuál de ellas mencionar más que la otra, cuando está ocurriendo que una planta es resistente al fuego y al calor. Esta planta era muy particular, el fuego no ardía con la suficiente temperatura. ¿Por qué esta zarza, que parecía ser una como cualquier otra, tenía esta condición de poder resistir el ardiente fuego que parecía que la incendiaba, pero que no la consumía? Dios se aparece en medio de estos momentos de confusión, de soledad, de desaliento. Dios se aparece en estos momentos en donde hay miedo, donde hay urgencia, y de repente usa a este hombre, Moisés, y se abre el mar, o se detiene el río Jordán, o en el transcurrir en el desierto, los niños que salieron flacos, ahora ya son unos jóvenes o unos hombres altos y fornidos, pero siguen teniendo la misma ropita, las mismas camiseticas si fuera en el tiempo de hoy, que los acompañó por años en el desierto. El mismo calzado, años en el desierto.
cómo Dios está presente para hacernos entender que hemos estado por mucho tiempo mirando en direcciones equivocadas. Los milagros, muchos de ellos mencionan, por ejemplo, de sanidad, que las personas habían gastado todo, inclusive una de liberación que se viene a mi memoria. Yo lo habían gastado todo, lo habían intentado todo. Y Dios espera hasta el final. Dios espera hasta el momento en el que se acaba las posibilidades y las personas dejan de mirar en distintos sentidos, en distintas direcciones. Y entonces la persona por fin mira a Dios y se acerca a Dios, porque no tiene más alternativas, porque la oscuridad ya lo superó. Las posibilidades de seguir manteniendo la vida, de seguir manteniendo la visión, simplemente se agotaron. Y ahora viene el operar de Dios porque no hay más recursos. No hay más medios para poder cubrir y sobrevivir a una determinada situación. Nuestros sentimientos constantemente son fracturados por esa condición. Porque es como que Dios tuviera la obligación de contestarnos aunque nosotros estuviéramos buscando alternativas. Es como que Dios es cruel y frío al esperar que las circunstancias, las oportunidades o las puertas se fueran cerrando todas para que, como que Dios tiene la obligación de ayudarnos aun cuando nosotros tenemos la mirada puesta en otras posibilidades, en otras soluciones. Este concepto es muy de los conceptos de los amigos de Job. Ellos ven a Job, eh, tratan de encontrarle una respuesta a la situación que está viviendo este pobre Job. Eh, eh, su dolor, alguno sugiere que hay un problema de pecado, de arrogancia, y Job está tratando de justificar su condición y sus emociones alrededor de este proceso que está viviendo son tan amargas, tan profundas, que llega a maldecir el día en el que él viene a la vida, el vientre que lo cargó. Eh, y sus amigos están tal vez no con malas intenciones, tratando de darle una respuesta, darle sentido a lo que está viviendo, a lo que está sufriendo, a lo que está pasando, y, y, y no encuentran una razón que lo logre tranquilizar. Hasta cuando llega el momento en el que Dios entra en la escena. Hasta que llega el momento en el que la razón por la que Job está viviendo todas estas situaciones es porque a pesar de los rituales, a pesar de las ofrendas, a pesar de los esfuerzos que Job hace por tratar de cubrir la necesidad de su dolor, sin embargo, es insuficiente. Y él entra en esa situación de pensar cómo voy a sobrellevar, cómo voy a hacer. No tengo los medios, no tengo los alcances, no tengo las posibilidades. Entonces, llega al momento, estoy escuchando algo allí, llega el momento en que se encuentra con Dios y empieza un intercambio ya con Dios. Y se da cuenta que el propósito de Dios es llevarlo
al entendimiento de cosas superiores, de una profundidad mayor, a una intimidad, a una relación, a una comunicación con Dios muy distinta a la que Job había estado acostumbrado a través de sus rituales, sus ofrendas y sus pérdidas. Y Job es sanado de sus emociones. Job es sanado de su carga y es liberado de esa opresión. Esas asociaciones que hacemos nosotros emocionales cuando las respuestas no llegan con la inmediatez que nosotros requerimos o por los medios que están más a nuestra mano y nuestro alcance. La verdad es que nosotros hemos interpretado equivocadamente siempre el asunto de los milagros. No es que Dios haya esperado eh, para cargarnos a nosotros de angustia, sino porque es que nosotros más bien solo a través del dolor es que hemos podido renunciar y arrepentirnos de tener siempre posibilidades abiertas que desconozcan a Dios. Conocemos de hombres que no se vendieron a la situación. Conocemos de hombres que no buscaron alternativas, sino que al contrario enfrentaron. Daniel pudo haber seguido adorando a Dios con las ventanas cerradas, tal vez pudo haber encontrado la manera de seguir en conexión con Dios de una manera más prudente para evitar su exposición ante los ataques de, de aquellos que lo querían ver acabado. Sin embargo, él no buscó alternativas. Él no buscó huir. Tal vez en la posición que ocupaba hubiese podido hacer algo para salvar su pellejo, como dicen en las películas de Hollywood. Pero no lo hizo, simplemente abrió las ventanas y expuso que su relación con Dios para él era más importante y más valiente y no dio paso atrás ni al costado, sino que al contrario, apresuró su paso para enfrentar las condiciones que se le planteaban. eh, a la muerte. Se le planteaba una situación de muerte y él se apresuró a enfrentar esa situación. Así es como vemos y como hemos admirado tanto cómo Dios respaldó a Daniel. Cómo Dios ha respaldado a esos hombres que no huyeron ni buscaron posibilidades ni alternativas, ni tenieron conversaciones de incredulidad ni de queja ante esos desafíos. Vemos a otros y allí es en donde yo quiero subrayar. Como nosotros mismos, si somos lo suficientemente honestos, que muchas son las veces que estamos buscando alternativas que nos ayuden a eh, evitar el enfrentar las situaciones que debemos enfrentar. Buscamos alternativas, aunque algunas de ellas inclusive no sean muy justas, para huir. Buscamos alternativas, constantemente vemos, no quiero decir con esto que la medicina sea mala, pero buscamos y buscamos alternativas. Es la misma situación que vemos que le ocurría a aquella mujer. Lo había gastado todo y su quebranto de salud no nos disminuía. Entonces ella, en su afán, recibe la revelación de que requiere tocar el manto de Jesús. Así nosotros deberíamos no hacer parte de esa multitud que está constantemente allí, tan cerca de Jesús, pero sin el entendimiento, sin la capacidad. Todas estas personas, yo me pregunto, cuando estaba Jesús
en la cruz del Calvario y me imagino se habrá extendido la noticia de su juicio y de cuando él fue capturado. ¿Dónde estaban todas estas personas? ¿Qué pasó? ¿Por qué en los Hechos de los Apóstoles no vemos a todas estas personas que recibieron tantos milagros con el protagonismo que deberían? No sé, hay tantas cosas que quedan sin el detalle y podemos especular alrededor de ellas, algunas. Nosotros huimos del llamado, nosotros buscamos alternativas o somos de los que enfrentamos, o somos de los que vamos hacia adelante, o somos de los que nos llenamos de quejas y de excusas para eh, justificar que no estamos lo suficientemente comprometidos. Y resguardamos por eso entonces la sensación de que Dios no ha sido lo suficientemente bueno. No, Dios sí es lo suficientemente bueno para darnos las respuestas en el tiempo. Dios sí es lo suficiente, yo diría lo suficiente sería incorrecto. Dios es mucho más bueno de lo que nosotros podamos entender. Son nuestras incredulidades, son nuestros giros, que no vamos de frente con las situaciones, los que a veces prolongan que Dios produzca el milagro que estamos necesitando. Son esas conversaciones que nos llevan al banco, que nos llevan al médico una y otra vez, que nos llevan de aquí para allá desesperados y angustiados, tratando de encontrar la solución en nuestros propios medios. No digo que tengamos que estar nosotros quietos, pero estoy hablando de aquellas situaciones, aquellas situaciones. Estoy hablando de que tenemos que tener responsabilidad con el ámbito de los milagros. Nosotros debemos liberarnos ya de esa percepción en donde estamos como esos amigos de Job, buscando razones y buscando razones y el que es el pecado, que es mi incapacidad, que es que esto, que yo, aquello, y para tratar de darle explicación, cuando nosotros debemos simplemente confiar en el Señor con plenitud, hablar, invertir en oración. ¿Sabes una cosa? Algo que he estado compartiendo desde algunos días con algunos amigos es que nosotros perdimos el hábito de la oración. La iglesia ya no es un espacio de oración. Y el Señor decía, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración. Y nosotros ya no oramos. Nosotros hacemos unos espectáculos maravillosos, que no es que sean malos, pero deberíamos tener siempre como prioridad nuestro tiempo de oración, de intercesión, de intimidad con Dios. Allí es en donde nos liberamos de todas estas interpretaciones, de toda esta mala crianza que cargamos para de verdad profundizar en lo que Dios está dispuesto a hacer para nosotros, para profundizar en lo que Dios nos está indicando el camino, instruyéndonos cuáles son las pisadas que debemos dar, cuáles son los escalones que debemos subir, qué batallas debemos enfrentar y a qué batallas debemos darle la espalda. Creemos que el Señor está dispuesto antes de que el milagro llegue en la situación más compleja, que Dios siempre ha tenido una respuesta a tiempo. Siempre ha tenido una respuesta a tiempo. No ha esperado, no se ha tardado. Siempre ha estado su milagro a nuestra disposición. Un hombre, dice una historia, llega al cielo. Un hombre muy sufrido,
y le entregan al ingreso del cielo una caja. Y él pregunta, ¿y esta caja de qué se trata? Y alguien le dice allí, ábrela. Él dijo, no, yo ya llegué al cielo, ya no quiero saber nada más. Mi sufrimiento fue tan terrible y sin embargo siempre fui leal. Y entonces el ser, pues, vamos a decirlo así, San Pedro, como dicen por ahí las caricaturas que caricaturizan el cielo. Dice, abre la caja. Y bueno, en esa caricatura él abre la caja y dentro de la caja se encuentra un montón de milagros que le hubieran evitado tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas condiciones difíciles. Y le dice, mira, el sufrimiento tenía un término. Los momentos difíciles tenían un término. No había necesidad de pasar tanto tiempo en esos desiertos, en esas pruebas, en esos momentos, porque estuviste siempre con la posibilidad de acelerar el momento de ese final, de ese momento difícil, de esa etapa difícil. Siempre tuviste la posibilidad de estar sano mucho antes de lo que tu cuerpo de repente lo logró alcanzar. Siempre hubo más recursos de los que tú pudiste, de los que tú dispusiste. Siempre hubo más, solo que no estuviste entendido en los milagros. No aprendiste lo suficiente en cuestiones de fe para cortar el milagro. Y en tu perspectiva, en tu lucha, en tu fidelidad, si se quiere, te hacía más sentido permanecer en dolor, permanecer en angustia, permanecer. Entonces, la metáfora nos sirve para pensar y nos sirve para activar hoy respuestas de Dios que en otras circunstancias tendrían que llegar ya al final, cuando nosotros por fin ponemos la mirada en dirección a Dios. ¿Por qué no miramos a Dios desde ya? ¿Por qué no y hacemos el tiempo de oración, de intercesión? ¿Por qué no profundizamos ahora y tenemos respuestas a tiempo para que no llegue hasta el fin de cuando el vino? Cuando la fiesta se va a dañar, cuando la fiesta se va a acabar, cuando va a quedar mal el presupuesto y todos los que estaban alrededor de eso, incluyendo María, entonces Jesús operó como última posibilidad de respuesta. No, no. Yo creo que esta es una de esas situaciones en las que Dios nos deja ver su inmensa misericordia y nos está señalando que Él va a cubrir abundantemente cada necesidad que tenemos, toda vez que siempre estemos mirando en dirección de su milagro, en dirección de su poder y no en dirección de nuestros propios presupuestos y recursos. No sé para cuánto habrá alcanzado el vino, el agua convertida al vino, pero si estas tinajas responden a lo que dicen los datos recogidos por allí, eran galones y galones de vino. Tampoco sé cuántos invitados, me imagino que eran muchos, pero lo que Jesús hizo lo hubiera podido hacer tal vez con mucho menos agua, porque llenar 6 tinajas en donde cabían 2 o 3 cántaros no era un trabajo rápido. Y convertir todo esto en vino y alargar la fiesta es una cosa que nos deja ver la, la oportunidad y la prontitud, el interés de Jesús en hacer las cosas
de la manera en la que más provisión, en la manera en la que más calidad. Bueno, inclusive tengo que mencionarlo ya para finalizar. Este vino de al final de la fiesta, dice el maestresala que está encargado de probar. La calidad es muy superior, dice. Este vino del final de la fiesta es muy superior. Solamente queda por decir. Esto que Dios ha reservado, esto que Dios tiene para nosotros, es mucho mejor que lo que tuvieron que vivir nuestros antepasados. Gracias a ellos por su fidelidad y que Dios los haya usado, pero a nosotros nos ha reservado la mejor parte de la fiesta. Les mando un fuerte abrazo. Soy el pastor Iván Durán desde aquí, desde Redemption en Bucaramanga. Que Dios los siga bendiciendo y que ahora sea el momento de percibir todo lo que Dios está dispuesto. Abre la caja, no esperes a que llegues al cielo como la caricatura que describía. Abre la caja, que los milagros están aquí y ahora. Un abrazo fuerte en el nombre de Jesús.